A ver, cuando pensamos en la palabra sabiduría, la imagen que suele venir a la mente es la de un anciano, un sabio en la cima de una montaña, ¿no? Pues, ¿y si la verdadera sabiduría, o lo que la psicología prefiere llamar perspectiva, fuera algo completamente diferente, algo mucho más cercano? Venga, vamos a desmontar ese mito y a descubrir qué nos cuenta la ciencia sobre esta cualidad que tanto admiramos. Claro, por un lado está la imagen de siempre, ¿no? El sabio casi de cuento, rollo Gandalf o Dumbledore. Pero por otro está la realidad, la que estudia la psicología. La sabiduría de verdad, la del día a día. De hecho, por eso los investigadores prefieren usar un término menos mágico, por así decirlo. Hablan de perspectiva. Y es que la perspectiva la encontramos en gente de carne y hueso, gente que nos da consejos prácticos para los problemas de verdad. Y hablando de sabiduría real, si nos paráramos a pensar en la persona que más consejos dio, la más influyente del siglo XX, la respuesta no es ni de lejos la que uno se imagina. No se trata de un filósofo ni de un líder mundial, es algo mucho más sorprendente. 90 millones. Ojo a la cifra. 90 millones. No, no es la población de un país grande. Es el número de personas que leían cada día a la columnista Ann Landers en su momento de máxima popularidad. Su nombre real era Esther Lederer, y con esta cifra, que es una auténtica barbaridad, se convirtió, sin más, en la consejera más leída de la historia. Y lo más interesante de todo esto es que su trabajo es, básicamente, un ejemplo del libro de lo que la psicología llama perspectiva. Porque, ojo, ella no se limitaba a dar su opinión y ya está. ¿Qué va? Consultaba expertos, investigaba a fondo y escribía con una claridad increíble sobre temas súper complicados. Además, su propia vida no fue un camino de rosas, ¿eh? Pasó por un divorcio, tuvo problemas familiares y todo eso le dio una profundidad y una empatía que, claro, conectaba con millones de personas. El caso de Ann Landers, la verdad es que es un punto de partida perfecto. Así que ahora que hemos visto el ejemplo práctico, vamos a meternos un poco en la teoría. A ver cómo define la psicología de manera formal esto de la perspectiva. Porque, y esto es importante, es mucho, mucho más que ser listo o saber muchas cosas. Vale, aquí está la definición formal. Y hay un detalle que es absolutamente clave. Para el bienestar de uno mismo y de los demás. Esto es fundamental. La perspectiva no es solo acumular conocimiento, es la habilidad de usar ese juicio para enfrentarse a problemas complejos de la vida, buscando siempre un buen resultado para todos los implicados. Y justo por eso los científicos prefieren la palabra perspectiva a sabiduría. Es un concepto más práctico, más medible. Pero es que es igual de importante saber lo que no es. A ver, no es lo mismo que el coeficiente intelectual. Tampoco es algo que solo tengan las personas mayores, ni de lejos. No es simplemente acumular datos como si fuera un ordenador. Y desde luego no es una cualidad mítica o inalcanzable. No. Es una habilidad muy humana que de hecho se puede estudiar y, como veremos más adelante, incluso se puede cultivar. Y ojo, que incluso dentro de la psicología hay, digamos, dos grandes corrientes. Por un lado, está el grupo de Baltes, en Alemania. Para ellos, la perspectiva es como ser un experto en la vida, en sus grandes temas. Por otro lado, el grupo de Sternberg, en Yale, se enfoca más en el equilibrio, es decir, en la capacidad de sopesar intereses, valores, sentimientos, para encontrar la mejor solución para el bien común. Son como dos caras de la misma moneda, en realidad. Claro, todo esto suena muy bien, pero nos lleva a la pregunta del millón. Si es algo tan abstracto, tan complejo, ¿cómo narices lo mides en un laboratorio? ¿Cómo se pone a prueba la sabiduría? Parece imposible, ¿verdad? Pues el método que desarrollaron es, de verdad, una genialidad. Son 3 pasos. Primero, le plantean a una persona un dilema vital súper complicado, de los que no tienen una solución fácil. Segundo, le piden que piense en voz alta mientras intenta resolverlo. Y tercero, todo lo que dice se graba, se transcribe palabra por palabra y un panel de expertos lo analiza y lo puntúa con unos criterios muy, muy específicos. Y no estamos hablando de problemillas teóricos, para nada. Este es un ejemplo real de uno de los dilemas que utilizan. Es un escenario durísimo, muy emocional, muy complejo. Aquí no hay una respuesta correcta escrita en un libro. Lo que de verdad importa, lo que se evalúa, es el proceso de razonamiento que sigue la persona. Y aquí está la clave de todo. Los jueces no están buscando la solución perfecta, porque no existe. Lo que están evaluando es la calidad del pensamiento. Se fijan en cosas como, ¿la persona tiene en cuenta el contexto de vida de los implicados? ¿Se da cuenta de que hay valores distintos que están chocando? ¿Es capaz de reconocer y manejar la incertidumbre, el no saber qué pasará? Esos, y no otros, son los verdaderos indicadores de una respuesta con perspectiva. Y precisamente gracias a este método científico tan riguroso, los investigadores han llegado a un descubrimiento
que es una auténtica bomba. Uno que desmonta por completo uno de los mitos más antiguos y arraigados que existen sobre la sabiduría. La pregunta es directa y seguro que ha surgido alguna vez. ¿La sabiduría, la perspectiva, llega simplemente con la edad? El estereotipo del anciano sabio nos grita que sí, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dicen los datos de verdad? Pues la respuesta, y esto puede sorprender a muchos, es un no rotundo. No. Estudio tras estudio, los científicos no han encontrado una relación directa y fuerte. Parece que tener más años no garantiza tener más perspectiva. La edad, por sí misma, no es el ingrediente mágico. Es más, la investigación apunta a algo que es todavía más chocante. Parece que la etapa clave, el momento crítico donde se ponen los cimientos de la perspectiva, no es la vejez, es la juventud, concretamente entre los 15 y los 25 años. Entonces, la pregunta es obvia. Si no es la edad, ¿de dónde sale la perspectiva? ¿Qué es lo que forja una mente sabia? El psicólogo Gordon Allport ya lo dijo y lo clavó allá por 1961. La madurez de una persona no tiene por qué estar ligada a su edad. Dicho de otra manera, no se trata de cuántos años se ha vivido, sino de cómo se ha vivido, de las experiencias y de lo que se ha aprendido de ellas. Y la investigación actual lo confirma. La perspectiva se forja en el fuego de la experiencia. Nace de haber superado momentos muy estresantes, de haber tomado decisiones de las que cambian la vida, en el amor, en el trabajo. Nace de tener mentores y de ser mentor para otros. Y sobre todo, de aprender a hacer las paces con las decisiones que se tomaron en el pasado y con sus consecuencias. Y esto nos lleva a una idea potentísima. El estrés y las dificultades no son necesariamente malos. A ver, no es que haya que buscarlos, pero a veces son como un catalizador. Son la presión que puede transformar la adversidad. Las dificultades, si se gestionan bien, pueden ser justo lo que nos empuja a crecer y a desarrollar una perspectiva mucho más profunda. Hay un estudio fascinante que lo demuestra. Siguieron a personas que vivieron la Gran Depresión y que descubrieron que las personas que ya partían con más perspectiva no solo aguantaron el golpe, sino que, una década después, eran psicológicamente más sanas y fuertes. En cambio, las que tenían menos perspectiva, empeoraron. Es como si la perspectiva fuera una especie de músculo psicológico que transforma la adversidad en crecimiento. Ahora bien, aunque se ha aprendido muchísimo, hay que decir que el estudio de la perspectiva es un campo relativamente nuevo en psicología. Y como toda ciencia joven, pues todavía tiene más preguntas que respuestas. Y las preguntas que se están haciendo los investigadores ahora son apasionantes. Por ejemplo, ¿la perspectiva deja alguna marca en el cerebro? ¿Se puede ver en un escáner? ¿O cómo influye a la cultura? ¿Lo que se considera sabio en Japón es lo mismo que en España? Y, por supuesto, ¿se pueden crear formas todavía más eficaces de medirla? Esas son las grandes fronteras que se están explorando ahora mismo. Y todo esto al final nos lleva a una última reflexión. Si la perspectiva no es un regalo que llega con la edad, sino el fruto de las experiencias bien asimiladas, la pregunta que queda flotando es, ¿qué experiencias vitales, grandes o pequeñas, son las que están forjando la perspectiva de las personas en este preciso momento?